Buenas tardes. Che, que vos seria. No, estoy medio enfermita. Ah, por eso cuando estás Poquito. enfermita te pones así Sí, dura. Sí. Bueno, afloja, que así te curas más rápido. ¿Cómo va? Muy bien. Llegaste, ¿viste que llegaste al final? Con la lengua afuera, pero Bueno, llegué porque la ciudad puntual. tiene sus cosas, tiene sus demoras imprevistas, pero Complicaciones de tránsito, etcétera. imposibilidad de subirte al subte, decidir que venís caminando, que es mejor que seguir esperando, y esas cuestiones. Pero sí. no, pero la alegría de estar acá borra cualquier sacrificio. Un temazo hoy. ¿Qué tema? Un temazo. Vos sabés que vamos a hablar, voy a dar el título primero de lo que vamos a hablar y después voy a hacer una pequeña acotación. Vamos a hablar de la voz en la diversidad sexual. Es muy amplio esto de la diversidad sexual, ya no existe más esto solo el hombre o la mujer. Nacemos biológicamente como hombres o nacemos biológicamente como mujeres, pero el ser hombre o ser mujer es mucho más complejo que eso, muchísimo más complejo. Creo que el abordaje que vamos a hacer hoy con nuestros invitados va a dirigirse un poco más a la identidad sexual en el transexual, aquella persona que nace en un cuerpo que no lo reconoce como el suyo, que desea haber nacido con otro cuerpo. Y la problemática es muy compleja, realmente tiene un montón de aristas que no vamos a poder abordar hoy porque nosotros hoy nos vamos a dedicar a la voz. Pero qué interesante sería poder tener un análisis así, completo, porque como siempre decimos, la voz es identidad, la voz es cuerpo, la voz es ser. Entonces excede a 2 cuerdas vocales, 2 pulmones, el largo de las cuerdas, el largo de las cámaras de resonancia y demás cuestiones para decir quién es la persona que nos habla, ¿no? Exactamente, pero justamente el problema se suscita, bueno, nos van a decir nuestros invitados después que escuchemos un tema, pero primero, me parece que primero tenemos que ver cómo se comunican, ¿no? Sí, mirá si va a haber preguntas hoy. Podés encontrar a Notas de Voz en Facebook, Notas de Voz, Twitter, @Notas de Voz 2017, Instagram, Notas de Voz, o escribiros a notasdevozfono@gmail.com. Nuestros 2 invitados son 2 personas cuyos nombres los anteceden. Sobre todo a todos los que en la voz estamos. Tenemos a Ariel Aguirre y a Luis Otero. Pero a mí me gustaría que cada uno de ellos se presente brevemente diciendo quiénes son en esta cuestión de la voz trans y de la voz en su totalidad. Voz, claro. ¿Sí? ¿Querés comenzar vos, Ariel, que te veo todo listo? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, la verdad es que un honor estar acá, este programa es para nosotros que hacemos voz muy importante, pero para la fonoaudiología me parece que es muy importante tener este espacio de difusión, ¿no es así? Así que muchas gracias. Y por lo pronto de encuentro. Y de encuentro, totalmente, sí. Bueno, yo soy Ariel Aguirre, soy licenciado en fonoaudiología, fui residente en el Hospital Ramos Mejía. Trabajo con locutores, estoy en ISER, ¿sí? Somos compañeros. Nos conocemos, sí. Pero nos conocemos de mucho antes. Es verdad, sí, totalmente. Y también... No solo estás en ISER. Sí, ahora estoy solo en ISER. Ahora sí. estás... mira la sorpresa que me estás dando. Sí, es verdad. Estuve hasta el año pasado en Éter también, pero ahora soy exclusivo de ISER. Se ve que te llenamos la agenda. Sí. Y me dedico a la voz profesional y también a la voz patológica, digamos, y la educación de la voz en general. Hago consultorios también, ¿sí? Y ahora estoy en el Centro de Salud 11, que ahí con Luis somos compañeros. ¿Luis? Bueno, yo soy Luis Otero, también licenciado en fonoaudiología. Como decía Ariel, en el Centro de Salud tenemos un espacio que venimos trabajando desde hace 9 años en la temática de diversidad,
con un abordaje específico en feminización de la voz. El consultorio que nosotros estamos desarrollando con actividades también de tipo taller tienen que ver con eso. Ahora estamos abordando un posgrado para profesionales universitarios que trabajan en salud y que están interesados en la temática, para ampliar un poco el conocimiento, porque lamentablemente el sistema educativo no tiene todavía tan presente en las currículas los aspectos que tienen que ver con estos temas relacionados con la diversidad sexual, y puntualmente en las carreras de medicina recién ahora están comenzando a incluir algunas bolillas que tienen que ver con la temática. Así Déjame que ser abogado del diablo. Sí. O sea, no estamos pudiendo tener un desarrollo feliz y amplio dentro de la carrera de grado, pero sí estamos pensando en un posgrado. Exacto, lo que no está pudiendo desarrollarse en el grado lo estamos desarrollando en posgrado. ¿Por qué la UBA siempre nos hace esto, caramba? Muy interesante, por otra parte, muy interesante el posgrado al que yo estoy concurriendo. Lo sé. Con muchas dificultades, porque es un horario complejo para el trabajo, pero realmente muy interesante. Vamos a tomar un descansito para que vayamos organizando estas preguntas y esta temática que es muy diversa, y para darle tiempo a la gente que si quiere preguntar algo, el Facebook está. Escuchábamos a Sia en Bird Set Free. Debo decir que yo tenía la tarea de traer el texto, la letra de la canción, y no lo hice. Mala alumna, a marzo. A marzo. No, déjame que... La previa no. Hermoso tema. Conmovedor. Realmente. Fuerte. Tenemos una pregunta. ¡Ay, sí! Sí. Martín nos mandó por Facebook la siguiente pregunta. A ver, leamos. ¿Qué es CESAC, muchachos? La denominación CESAC tiene que ver con cómo se organizan los centros de atención primaria, y un CESAC es un centro de salud y acción comunitaria. Hay varios, hay como casi 50 en la ciudad de Buenos Aires, y algunos tienen como cierta especificidad dependiendo de las profesiones que tienen y cómo se organiza según las demandas de cada uno de los barrios. En el nuestro, que es un CESAC que está en Agüero 940, Córdoba y Agüero, prácticamente pleno centro, ¿sí? Muy cerca del Abasto. Nosotros lo que descubrimos es que había una población que estaba siendo como muy marginada del sistema de salud y que tenía que ver con la diversidad y específicamente con la población trans. Así que comenzamos a trabajar hace 9 años en esta temática. O sea, ustedes se movieron a donde vieron una población demandante. No es que lograron un espacio en un CESAC y la población fue a ustedes. No, en realidad fue a partir de lo que empezamos a ver como problemática, porque digamos, había demanda, pero no estaba siendo cumplida en algunos espacios de salud. El hospital, digamos, tiene como ciertas prioridades, y hay que aclarar que la población trans es una población que estuvo alejada del sistema de salud, y estuvo alejada porque el sistema de salud no podía entender bien de qué se trataba este grupo poblacional. Entonces, digamos, había ciertas cuestiones de no entendimiento, de rechazo, de dificultades para acceder a los turnos, porque ustedes imagínense, una persona trans es una persona que, como bien decía Débora al principio, nació en un cuerpo que siente que no es el que le corresponde. Su sentir no va de acuerdo con su forma externa corporal, y entonces en la búsqueda de una mejora en esto, hay todo un proceso y hay todo un camino que hay que recorrer para llegar a tratar de adecuar ese sentir con esa forma externa, o esa forma de poder mostrar los caracteres sexuales que nosotros manifestamos a través de la ropa, del peinado, del maquillaje. Esa identidad. Exacto. ¿Y cómo es que se encuentran ustedes dos en esta vocación dentro de la voz, Ariel?
Bueno, nosotros nos encontramos porque cuando yo fui residente, roté por el centro de salud y ahí lo conocí a Luis y quedamos desde ese momento ligados, digamos. Entonces, más tarde empezó este espacio de diversidad en el centro de salud y empezaron a trabajar un taller de cuidados de la voz para personas transexuales. Y entonces yo estaba muy interesado en esa temática y entonces fui a hablar con él y a él le pareció buena idea y me uní al equipo. Claro, un poco para contarle a la gente que nos está escuchando o que nos puede escuchar después a través del Facebook, si no están ahora pudiendo escucharnos, una de las cosas que ustedes nos van a explicar mejor, ¿no? Pero una de las cosas más problemáticas, uno de los problemas que tiene aquella persona que naciendo varón se siente mujer, cuando hace su proceso de transformación, una de las cosas que transforma con la hormonización es el tema de la voz. Pero ¿qué pasa? La estructura anatómica de un hombre difiere mucho de esa necesidad de un tono un poco más femenino. Entonces aparece un timbre vocal muy particular, muy y que de alguna manera nos está diciendo, esa persona es un varón que está siendo mujer. Y la idea es que puedan incluirse en la sociedad como una persona más, como todos nosotros. Y ese es el trabajo que ustedes tienen dentro del taller y dentro del consultorio, ¿verdad? Qué increíble. La pregunta es, ¿por qué la sociedad no aceptaría a alguien que es distinto, simplemente? Uy, pero para eso tenemos que tener un programa. Es otro programa, 25, tenés razón. Bueno, claro. pero vamos a hablar de la voz, dejaste la pregunta planteada. Claro, ¿cómo abordan ustedes? ¿Cuál sería el proceso que hacen hasta que llegan a ustedes para trabajar la voz? Bueno, en principio hay un dispositivo que se fue armando con los años en el cual hay un equipo de trabajo. Eso es importante decirlo, que no lo podemos abordar de manera solitaria en nuestro consultorio, sino que necesitamos sí o sí el apoyo de un equipo interdisciplinario. Nosotros en el centro de salud contamos con trabajadores sociales, con psicólogos, con ginecóloga, con médico clínico, con odontólogo, ¿sí? Y trabajamos como un equipo en ese espacio. Entonces, lo primero que se hace es una entrevista. Uh-huh. Y se la hace también en equipo, ¿no? Y se hace una entrevista en el cual hay puntos que son comunes a cualquier entrevista con cualquier persona y otros que son específicos. Por ejemplo, es importante saber cuál es el ideal de voz de la persona que viene, ¿sí? Porque muchas veces ese ideal es un imposible. Claro. Y entonces hay que trabajar también esas expectativas de esa persona. Y hay que ver también en qué proceso de su transexualización está, porque puede llegar una persona que está empezando el proceso, otra persona que ya está hormonizada, otra persona que ya tuvo ciertas cirugías, incluso hemos tenido personas que llegaron con cirugías de laringe también, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y que es diferente el proceso. Por ahí habría que decir primero que la voz es un carácter sexual secundario y responde al sistema hormonal, también claro. a la evolución del sistema hormonal. Entonces, las mujeres transexuales no están en el mismo caso que los hombres transexuales, ¿sí? En el caso de los hombres transexuales, o sea, una mujer biológica que hace su paso a mujer, una mujer biológica que hace su paso a hombre, la hormonización produce un cambio en la voz, porque hay una edematización de las cuerdas vocales y un cambio orgánico. ¿Y se produce también un crecimiento de cartílagos y todo esto? Levemente. Leve. Pero sí se dan cambios significativos sobre la musculatura. Claro, entonces, porque toma más masa. Exacto, hay un engrosamiento y eso genera cambios significativos. Claramente. Uh-huh. En cambio, aquella persona que tuvo el impacto hormonal de los andrógenos y la testosterona, ese impacto ya provocó modificaciones en la laringe del niño, claro. La convirtió en laringe de hombre, y sin embargo vamos a tratar de balancear
con hormonas y con otras actitudes a que la voz feminice en lo posible. ¿Sería esto? Sí, en general se ve que una vez que actuaron los andrógenos, o sea, la testosterona, ese proceso no revierte. Claramente. O sea, Claro. no hay un cambio orgánico como sí se da en las mujeres biológicas que hacen su paso a hombre, digamos. Entonces ahí hay que trabajar otro tipo de temas. Ya es una cuestión más técnica, más que tiene que ver con los rasgos acústicos de la voz, como el tono, como el timbre también limitadamente. Cuando ¿no? hablaste de cirugía, me acuerdo años A, se hacía una cirugía que era pegar la parte anterior de las cuerdas vocales, por supuesto con puntos, para lograr que lo que estuviera fonando fuera más corto y provocar así un aumento de tono, una elevación del tono. Eso se esto está haciendo. solamente Eso se sigue haciendo. Se Eso sigue se haciendo. sigue haciendo, esa feminización a través de la cirugía. Lo que pasa es que, como decimos, la voz no solamente es lo que pasa a nivel de cuerdas vocales, sino que es un fenómeno mucho más complejo, más completo. Entonces, las Sí, cuerdas es como vocales están más poner- cortas, pero la estructura anatómica es la de un Es hombre, poner el un tamaño largo de de la nariz. diapasón de violín con cuerdas de violín en una caja de Claro, contrabajo. claro, exacto. Sí, es variable el resultado de las cirugías, está documentado, hay muchos trabajos a nivel mundial, pero no siempre es exitosa y siempre se necesita la tarea del fonoaudiólogo. Eso Claro. es así. Luis, una pregunta. ¿Con qué expectativa o con qué actitud se acercan las mujeres a trabajar su voz? Es que ¿Son conscientes de la importancia? sí, Ujú. sí, hay un gran sufrimiento en general. Sobre todo, digamos, acá tendríamos que marcar lo que sucedió antes de que apareciera la ley de género y después de la ley de género, ¿no? Como que la conformación de cuestiones así legales y las leyes que permiten una apertura ya social, porque inclusive si nosotros nos acordamos, la ley de matrimonio igualitario y la de género estuvieron muy cerquita una de la otra, y eso permitió que hubiera una apertura en torno de lo social y un debate y una charla que fue importante. Ahora, en general, las personas jóvenes tienen un tipo de actitud, y las personas que hayan vivido unos años y han experimentado un proceso largo de feminización o de intento de feminización tienen un proceso totalmente diferente. Entonces, las expectativas son totalmente distintas. En general, te diría que las personas jóvenes tienen una actitud mucho más abierta, reconocen mucho más el proceso, que entienden que es necesario un tiempo de abordaje a través de técnicas y en un consultorio, y las personas adultas quieren cambios como más rápidos porque el proceso de vida, ¿no?, se va cortando, entonces Sí, ahí hay complicaciones. Claro, y una cifra que me impactó mucho en una de las clases de Universo Diverso es que el promedio de vida de las transexuales es de 35 años. Terrible. Sí. ¿Cómo Con- sufren esos cuerpos, verdad? Vamos a aliviar escuchar- un poquito. Vamos a escuchar a alguien ¿A quién? transexual, ¿no? Sí, que ganó un concurso en Tailandia. Belnuntita. Ah, qué voz. Luis, contanos, a ver, ¿qué escuchábamos? Bueno, ustedes vieron que al principio apareció una voz muy femenina y que después, cuando comienza el estribillo, aparece una voz mucho más masculina. Es la misma persona, lo que pasa es que ha trabajado su voz y ha alcanzado
unos cánones de producción muy interesantes, en donde puede hacer una variación entre la voz de cabeza y la voz de pecho bastante significativa, ¿no? Uh-huh. Pero una voz de cabeza, de todas maneras, tomada de un modo muy femenino. Totalmente. Claro. Y eso es lo interesante, porque en este caso se puede ver cómo hay también ciertas cuestiones sociales desde el modo de comunicar, en donde hay un modo femenino y hay un modo masculino. Si uno viera el video, uno ve la gestualidad facial y es una preciosa muchacha que tiene unos gestos tan dulces, tan femeninos, Uh-huh. tan ella, Exactamente. que en verdad sorprende cuando uno escucha esa voz grave. Sí. Y nuestro abordaje tiene que ver con eso, justamente, con que la persona que llega al consultorio de feminización pueda dar cuenta de quién es, cómo se ve en el espejo, cómo cree que podría llegar a ser, cómo le gustaría, ¿no?, finalizar el proceso. Y en toda esa búsqueda es como un permanente reacomodo, ¿no?, entre lo ideal y lo posible. Claro. Entonces, digamos, hay un ajuste todo el tiempo que hacemos entre estos dos parámetros para tratar de encontrar el justo equilibrio entre este ideal y lo posible. Realmente cuando uno navega, por ejemplo, en YouTube o en cualquier otro lugar de Internet, uno encuentra voces, caras, personas completamente femeninas. Contá, Ariel, porque se largan a contar ella su experiencia de cómo entrenaron ella su propia voz y así sucesivamente. Y acá no me estoy dedicando mucho al hombre hacia mujer, después hablaremos de la mujer hacia hombre, ¿no? Pero contá, Ariel, en tu caso, ¿qué cosas, cómo abordás la voz? Bueno, en principio hay que decir que no todas las personas transexuales quieren modificar su voz. Eso es importante decirlo. Nosotros podemos trabajar con las que acuden al consultorio con esa demanda, pero no nos convertimos en decir esta persona tiene que sonar así o asá, sino que trabajamos con esa persona que viene al consultorio. Entonces se comienza trabajando en principio porque muchas veces estas personas hacen ciertas modificaciones espontáneas que tienen que ver con el abuso y el mal uso vocal. Hacen ciertas modificaciones de su voz con esfuerzo y pueden terminar en una patología. Entonces, uno de los primeros trabajos que se hace es para trabajar sobre el cuidado de la voz, pautas de higiene vocal y trabajo técnico sobre la postura y la respiración, ¿no? Es como la base para comenzar a trabajar de manera sana la voz. Y luego se empiezan a explorar diferentes posibilidades tonales, desde el tono de habla que tiene esa persona, hacia agudos y hacia graves también, para que esa persona empiece a acostumbrarse a escucharse de manera diferente y a reconocer otras maneras de fonar propias, digamos. Digamos, no solo los tonos, también, como bien decía antes Débora, tenemos que hacer una adecuación de las cámaras resonanciales. Y también acá está la libertad de la elección por identidad, cuál es la voz seguramente en la que se reconocen o se admiran un poquito mejor. Uh-huh. ¿Sería algo así? Sí, a veces sucede también que la compensación que hacen es tener una resonancia nasal, ¿no? Eso es como muy típico, claro. Un timbre nasal, porque confunden más agudo con ese timbre más nasal. Aparece una necesidad de agudizar la voz, claro. Y entonces la llevan a la nariz. Es que en realidad la nariz genera un timbre más agudo, entonces esas cosas espontáneas... Perdón, eso lo vemos en el ISER, cuando vos querés sacar a alguien del grave, le pedís que empiece a hablar más agudo, claro. Y siguen hablando graves, pero nasalizando, tal cual. Es la dificultad de asociar y disociar, sí, sí. ¿no? Y como todo, supongo que es más fácil que acompañarlas en el camino para encontrar su voz que las identifique como mujeres. Es más fácil que resolver o modificar estos hábitos
por ejemplo, de encontrar una voz nasal, ¿verdad? Cuando vienen con algún vicio o algo instalado, es muchísimo más difícil el camino que tenemos que recorrer. Porque primero tenemos que pulir eso para después poder buscar una voz mucho más adecuada, ¿no? Los trabajos los hacen, el taller eran grupales, los talleres eran grupales. Sí. Vos decías talleres de cuidado de la voz, supongo que además de esto de lo preventivo, de las patologías, daban en el taller pautas para encontrar esta feminización vocal. Exactamente. Sí. Sí, se trabajaban ejercicios específicamente también. No solamente eran pautas, sino que se trabajaban ejercicios. ¿Y en el consultorio son individuales las sesiones? ¿Son Las grupales? sesiones son individuales. Y el abordaje es, digamos, como mucho más artesanal. Lo que pasó con el taller, que digamos llegamos a tener 18 chicas trabajando, fue que nos encontramos con limitaciones desde lo social, porque muchas de estas chicas no tenían trabajo, porque no eran aceptadas en trabajos tradicionales o comunes. Algunas eran profesionales, como teníamos una bióloga, teníamos una peluquera, teníamos a una concertista de piano, pero fueron como buscando la necesidad de un abordaje más individual porque querían acelerar procesos. Claro. Y entonces ahí se fue como mezclando entre la imposibilidad de algunas y la necesidad de velocidad de otras, se fue como complejizando y el trabajo en grupo fue bastante difícil por sostenerlo en el tiempo. Por eso decidimos en una modalidad diferente como es el consultorio, y en el consultorio estamos teniendo resultados mucho más óptimos y como que aceptan mucho mejor el tema de un proceso que de manera grupal. Igualmente, la verdad, la modalidad grupal nos parece súper interesante porque además nosotros abordábamos en un segundo espacio cuestiones que tenían que ver con el aislamiento social que también sufrían muchas y podían encontrar un par y poder como encontrarse en una situación de entramado social, generó vínculos, inclusive algunas desarrollaron proyectos creativos muy interesantes y consiguieron hasta trabajo, ¿no? Así que... ¿A qué edad una persona se reconoce o se da cuenta? No es tan específico, ¿no? No decía los 5 años, pero digo, ¿desde qué momento 10. sería? Más que a qué edad, ¿desde qué momento una persona se da cuenta que nació en el cuerpo equivocado? El envase que me tocó no es el que quería tener, o el que quiero tener. Mira, una cuestión es en qué momento se da cuenta y otra cuestión es en qué momento lo pueden asumir, ¿no? Porque son dos cuestiones bien distintas. En qué momento comienza a tener sus primeros así recuerdos o sensaciones es en la infancia, en los primeros recuerdos, en donde aparecen las ganas de jugar con muñecas y no con autitos, donde cuando le regalan una pelota se sienten totalmente defraudadas como niñas, y en donde las identificaciones empiezan a pasar por un lado que la sociedad les muestra que no es un lado correcto, ¿no? Entonces ahí empiezan los signos de sufrimiento y los primeros momentos en donde empiezan a aislarse, comienzan a hacerlo escondidas, ¿no? Con una sensación culposa y en donde aparece como un padecimiento que se va instalando con el correr de los años y en donde la adolescencia es un momento muy complejo porque empiezan a aparecer justamente los caracteres secundarios y muchas veces hay un repliegue del deseo y de esta necesidad de encontrarse con un cuerpo que les devuelva una imagen que es interior y a veces es como soslayado hasta muchos años después. Te puedo contar que clínicamente una de las participantes, recién cuando sus padres fallecieron, pudo comenzar su verdadera transformación. No se animaba con... Sí, el tema de defraudar, ¿no? Uh-huh. Si es defraudar, no es defraudar Sí. o cómo uno responde al imaginario del otro sobre uno, ¿no? Sí. En estos momentos, sí. En el Hospital Elizalde, en el ex Casa Cuna, hay todo un equipo que se está conformando como para empezar a trabajar con las identidades trans desde los primeros momentos. Hay
chicos de 4 o 5, chicas de 4 o 5 años que ya comienzan a manifestar y están empezando a tener los primeros acercamientos con familias y con los chicos en tratamiento tanto psicológico como médico. No hace pocos años, 2, 3 años, hubo una nena que creo que de 5 años, Sí. que le aceptaron el cambio de documentación y reconocieron. Sí, Luana. Luana. Uh-huh. Yo No me niña, acuerdo. yo princesa es el libro que escribió su mamá, Ujú. Gabriela Mancilla, y la verdad que es muy interesante leerlo. Yo me imagino, una sola cosa, me imagino lo terrible, el golpe terrible que debe ser para un varón, nacido varón, en la época de la pubertad, cuando esa voz de golpe de niño se convierte en la voz de un hombre. Peor todavía, debe ser un golpe aún mayor. Sí. De ahí que a mí se me ocurría preguntarles, ¿qué sería lo femenino y qué sería lo masculino? Yo sé que muchos podrían decir, ¡ay, qué pregunta más gansa! ¿Qué sería lo femenino y qué sería lo masculino? Es una pregunta muy interesante, nosotros también nos la hicimos, de hecho hicimos un trabajo sobre eso, que está publicado, donde vimos en literatura científica a nivel mundial que se dedicaron a estudiar, bueno, qué se escucha como femenino y qué se escucha como masculino en la voz. Primero hay que decir que lo femenino y lo masculino son constructos sociales, en principio. O sea, no es lo mismo ser una mujer o un varón en una época diferente, o en una geografía diferente, o en una cultura diferente, o mismo incluso dentro de nuestro país. No es lo mismo ser una mujer en Capital Federal, en Cava, que en el interior, que en el norte, que en el sur. Todo eso va cambiando. Entonces, primero tenemos que pensar que estamos percibiendo lo masculino o femenino desde ese constructo social. Y después, específicamente en la voz, estudiaron que a partir de cierta frecuencia se percibe la voz como femenina. Y debajo de esa frecuencia se percibe como masculina. O sea, la frecuencia es 150 Hz, 150 y 160 en cuanto al tono. Después también estudiaron el timbre y vieron que hay ciertas características, armónicos, formantes, que determinan que el oyente perciba una voz como más femenina o más masculina también. Y después, otra parte muy importante es la prosodia, Claro. la musicalidad del habla. Claro. Se dice que una voz que tenga muchas o más variaciones tonales que otra es percibida como más femenina también. Esas son cuestiones, todo lo que tiene que ver con las tonalidades, que cuando empezamos a trabajarlas en el consultorio es uno de los puntos más fuertes y más complejos para trabajar, porque no hay un registro muy claro sobre esto y es todo un proceso el poder identificar esa modalidad y esa posibilidad. Hay todo un momento como de sorpresa en donde comienzan a escuchar las voces de otras personas y comienzan a descubrir las variantes y las variables que hay en cada uno de los procesos. Así que, ¿puedo hacer otra pregunta? Bruta. ¿Cuál es la diferencia entre la voz o las características prosódicas y entonacionales de un muchacho gay a un muchacho o a una mujer trans? ¿Hay diferencias? buena pregunta. Una buena pregunta. Yo creo que Hace unos como años, todo, perdón, sí, se no, estaba haciendo un responde. estudio, ¿no? Sobre eso, hace unos años. Pero no acá, se No estaba acá. haciendo en Alemania. Ujú. Sí. Sí. Que de hecho vino gente de Alemania para tomar acá curvas de entonación y todo lo estaba haciendo Andrea Peskova. Sí. Es que tampoco en un muchacho gay hay una única forma No. de emisión vocal. Ahí aparece el abanico de posibilidades. Claro. Entonces tenemos, como vos decías bien antes, que es ser masculino, que es ser femenino. Tenés un extremo que te diría, bueno, está el hombre, la mujer, y son las dos puntas, pero entre medio tenés toda una escala de grises que, digamos... Que es la sociedad. Totalmente. Claro, Sí, que es la diversidad. Es la diversidad, exactamente. Hay también muchachos heteros que uno los escucha y dice, tiene una voz muy femenina. Sí, Totalmente.
y una prosodia muy femenina. Sí, efectivamente. En realidad, bueno, de eso se trata, que uno pueda aceptar la diversidad como tal, porque nosotros también, de alguna manera, en algunas cosas, nos diferenciamos del resto. Vocalmente nos pueden identificar en un grupo, pero en otros aspectos a lo mejor somos marcados como diferentes. Vamos a escuchar... Algo diferente. Vamos a escuchar algo diferente. Porque no vamos a escuchar a un muchacho trans, sino que vamos a escuchar a un muchacho que canta tan agudo como contratenor, que realmente uno dice, voz de hombre, voz de mujer, la eterna discusión cuando uno escucha un contratenor. Vitas. Cantante ruso. Если дождь за окном не кончается, если что не получается, улыбнись. Yo quería, pues es que primero pensé que esos agudos eran un violín, pero no, es la voz de él. Es la voz de él y paradojalmente no era el tema que habíamos elegido. No, pero... en el tema que habíamos elegido hay un derroche de agudísimos y además sostenidos en el tiempo, que realmente vale la pena escucharlos. Pero de todas maneras tuvimos algún asomo en los sonidos que escuchábamos que eran agudos y con vibrato. Qué cosa interesante. Pero tengo una pregunta, una duda, porque en algún lugar leí que me interesa hablar sobre las terapias de hormonización femenina. Había una muchacha que decía de su experiencia, cómo había cambiado su cuerpo, cómo había perdido masa muscular, cómo había perdido fuerza, cómo había ganado en grasa, dónde se le había localizado la grasa, y así sucesivamente. Y muchas, si vos uno empieza a navegar por YouTube, muchas hablan de qué hacen, y me parece una cosa increíble ver que en YouTube te digan qué toman, cómo toman, cuánto toman, por cuánto tiempo toman, cuando esto es algo tan delicado que tiene que ver con un equilibrio corporal importante. Ellos tienen una respuesta para eso. A ver. Sí, básicamente lo que nos encontramos en el consultorio es que muy pocas de las chicas tienen supervisión médica cuando hay un abordaje de hormonización. Y una de las cuestiones que hacen que la sobrevida sea de 35 años tiene que ver con esto, justamente, que el acompañamiento en los tratamientos, tanto sean de modificaciones corporales como de medicalización, no están acompañadas por profesionales. Y tiene como una doble cara esto. Por un lado, los profesionales, algunos que trabajan en hospitales no saben, realmente no han tenido una formación en esta temática, y por otro lado, la cuestión del poco acceso al sistema de salud, claro, tanto sea privado, obras sociales o el sistema público, tienen como barreras y dificultades que tenían que ver con todas estas cuestiones sociales que nosotros marcábamos, los ¿no? prejuicios de Totalmente. Quienes los tienen que atender. Exacto. Pero por otro lado viene la cuestión de la automedicación, ¿no? En donde alguien, porque tuvo un tratamiento exitoso, digamos, tratan de buscar cuáles son las medicaciones que utilizaron y copiarlas. Y acá, digamos, la cuestión es que, como nosotros hablamos de la artesanía que nosotros tenemos en el tema de la voz, también es necesaria un ajuste artesanal, porque no todos enfermamos de lo mismo, ni todos tenemos la misma sensibilidad a los diferentes tipos de drogas, ni vieron que, digamos, hay gente que de repente para el tratamiento de la hipertensión hay muchísimas drogas que se utilizan. Y muchísimas dosis dentro de esas drogas. Exactamente. Claro. Entonces, una variabilidad. Esa artesanía de buscar qué es lo que necesita esa persona según su tipología física, sus antecedentes, de qué enferma habitualmente, es algo que hay que acompañar con esto. Y no solo eso,
seguramente a lo mejor necesita de otras terapias por otras razones y hay que ecualizar a todos los medicamentos. Totalmente. Digamos, una persona que de repente sufrió una hepatitis no puede tomar determinadas hormonas, porque el hígado no tiene la capacidad de procesar esas hormonas. Claro. Entonces hay que darle una hormona que sea específica para ese cuerpo, ¿no? Entonces, en estas cuestiones nosotros lo que trabajamos muchísimo es ese acompañamiento. Bueno, entonces digamos fuertemente, que a nadie se le ocurra ingresar a un proceso de feminización a través de medicamentos solo. Exactamente. Lo tiene que hacer con control médico. Exacto. Pero para eso hace falta un sistema de salud que pueda acompañar a eso, y esto estamos encontrando en el CESAC. Y digamos en varios hospitales, porque en los CESAC no tenemos endocrinólogos, pero sí tenemos un puente para con el hospital que es mucho más directo y un acompañamiento que podemos hacer con profesionales que encima están súper preparados en esto. Por ejemplo, ¿qué hospitales? El Hospital Ramos Mejía, el Hospital Durán, el Hospital Fernández, son hospitales que en estos momentos están haciendo el acompañamiento en la feminización. ¿Qué servicio? ¿Cómo se llama el servicio al que deberían acudir? El servicio de endocrinología. ¿Y cuáles son los cambios que producen las hormonas en el cuerpo? Bueno, en principio producen en las mujeres transexuales, o sea, que nacen hombres biológicos, producen cierta acumulación de grasa en ciertos lugares que dan una forma más femenina al cuerpo. ¿Por ejemplo? En las caderas, por ejemplo, también hace un ligero crecimiento de mamas también. Y lo que produce es un cambio en la piel, un afinamiento también en la piel, que es muy característico también femenino. También leí que en la grasitud del pelo. Es verdad. Y el fortalecimiento del pelo. Pelo, uñas, sí, totalmente. Y obviamente acompañan de cirugías también. Sí, también. Que también tienen que ser programadas de acuerdo al proceso, al momento. Y bueno, y todo un abordaje también psiquiátrico, psicológico para acompañar en realidad el abordaje psicológico y psiquiátrico siempre y cuando haya una demanda y una necesidad en ese acompañamiento, porque no es obligatorio. Claro. Realmente si una persona está, digamos, convencida de que necesita un cambio porque hay digamos, hay un término que se utilizó durante mucho tiempo que es la disforia de género, ¿no? Que ¿Cómo repetime ese término, por favor? Disforia de género. ¿Qué significa eso? Es como el proceso opuesto a la euforia, ¿no? O sea, la euforia no está bien, está totalmente alterada. Exacto. Hoy escuché a una persona que vino a exponer, muy interesante, que hizo un proceso de transformación de mujer a hombre, y usaba el término disforia y dijo era el displacer, ¿no? Lo definió como displacer, claro, con ese género. O sea que cuando yo me sienta incómoda con alguien puedo decir estoy disfórica, me voy. Sí, sería bien utilizado el término. No tendrías disforia de género, nada más. No. Va, creo. No. Bueno, sí, podía ser. ¿Por qué no? Vamos a escuchar otro ejemplo, pero acá interesante en cuanto también a cómo ha tratado de desarrollar el canto, y tan así que en vez de ganar en Tailandia, ganó en Europa, los concursos internacionales europeos. Well, the time has passed, peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? Bien, esta era Conchita Wurst. En algunos lugares apareció el llamado de atención sobre su nombre, pero para nosotros Conchita tiene determinadas reminiscencias y no para el resto de los hispanoparlantes. Ahora Wurst también tiene otro significado, con lo cual no creo que sea muy inocente la elección de su nombre artístico, pero ella es muy desafiante, porque es una bellísima mujer, muy delgada, muy fina, con unos ojos maquillados espectaculares, un cabello larguísimo, increíble, y con barba.
Y con barba. Y Y con pelos en el cuerpo. Y pelos en el cuerpo. Pello en el cuerpo. O sea que no hizo ninguna terapia de feminización, seguramente. No, porque se sintió cómoda con su imagen. Tiene que ver con ese abanico del Exacto. que vos hablabas. Y tiene que ver con el concepto de identidad de género también. Hoy en día en Argentina no importa la imagen, sino lo que la persona manifieste que es. Pero lo loco es que en su imagen ella es muy femenina, increíblemente femenina. Y si escuchamos en la voz, lo comentábamos recién entre todos, era muy Gloria Gaynor. Una voz muy potente, muy fuerte, y podíamos escuchar sus características femeninas, pero también sus características masculinas en esta voz. Sí. Lo que pasa es que lo que dice Ariel es muy interesante, esto de la identidad de género y la manifestación y la expresión de género, en donde en ese abanico lo que a nosotros nos llama la atención es la diversidad en la manifestación del género. ¿Esa podría ser la conclusión de esto que estuvimos hablando? Sí, totalmente. Sí. Bueno. Abriendo cabezas, abriendo corazones, abriendo miradas. Les debemos un gracias inmenso porque nos ayudan a ser más amplios en el mirar, en el escuchar, en el entender, en el comprender. Qué bueno que gente como ustedes se especializan en esto. Y bueno, y ya sabemos que ante cualquier duda vamos al CESAC 11 que queda en Ascuénaga y Córdoba. No, Agüero, Córdoba y Agüero. Ay, perdón, me confundí de Agüero y Córdoba. Nosotros una cosa que sí tendríamos ganas es de no tener que abrazar este trabajo como una militancia, simplemente trabajarlo como profesionales que trabajamos en un servicio público haciendo lo que nos gusta y de la manera que nos gusta. Creo que vamos a llegar a eso. Sí. Ahora, qué interesante, un día los invito a que hablemos de esto. Si un trabajo se puede convertir en una militancia y si debe o no debe convertirse en una militancia. Para la próxima. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras. A Muchísimas ustedes. gracias. Un aplauso grande. Gracias. Y para la semana que viene, saben que pasado mañana es el Día de la Fonoaudiología. Así que los felicitamos por adelantado, nos felicitamos por adelantado. Sí. Y para celebrar el Día de la Fonoaudiología, el miércoles que viene, vamos a hablar... Y vamos a hablar de qué de otra voz, cosa, si de la no voz. es de cómo nos formamos para poder hablar de todo esto en esta mixtura que tiene la fonoaudiología, que es la medicina, la educación, la rehabilitación, el entrenamiento. Pero vamos a traer a gente que sabe, que sabe de cómo formar a los fonoaudiólogos, ¿verdad? En general, pero nos vamos a dedicar, como nosotros siempre, porque este programa se dedica a la voz. Así que vamos a hablar de la voz en la carrera de fonoaudiología. Notas de Voz se despide hasta el miércoles que viene. Gracias, Joaco. Gracias, Pato. Notas de voz. Notas de voz. Notas de Voz. Débora Gutkin y María Eugenia Pérez Ibáñez los invitan a escuchar Notas de Voz. Una hora hablando de nuestra pasión, la voz. Todos los miércoles de 19 a 20 por Radio TOC. Notas de voz. Notas de voz. Notas de Voz. You gotta go.